Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos problemas de combinatoria. En este caso vamos a intentar trabajar con las diferentes combinaciones que hemos visto hasta el momento, tanto combinaciones como permutaciones y variaciones, y ver cuáles de ellas podemos aplicar en cada uno de los casos. Como siempre os digo, es muy importante tratar de extraer correctamente los datos de los enunciados para que podamos comprender perfectamente cómo nos viene dada esta información. ¿Vale? Porque muchas veces no nos van a decir, realiza la combinación con repetición de 10 elementos cogidos de 3 en 3. No, nos van a dar unos datos, los cuales en un principio no tienen por qué tener un orden lógico y nosotros tenemos que intentar ordenarlos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ejercicio nos dice que tenemos un grupo de 10 personas de los cuales se tienen que formar comisiones de dos personas, ¿vale? Entonces nos dicen cuántas distintas posibilidades tenemos. Entonces nos dicen que tenemos 10 personas y tienen que hacerse grupos de 2 personas, ¿vale? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es la siguiente. Lo primero, lógicamente esto no puede ser una permutación, porque vimos que la permutación obligatoriamente tenía que ser utilizando todos los elementos que teníamos. Por tanto, la permutación queda descartada. Y ahora, dentro de variación y combinación, tenemos que ver principalmente si importa el orden. Entonces, ¿nos da lo mismo que sea Laura y Joaquín que Joaquín y Laura? Pues sí, porque estamos viendo grupos de personas. No nos están diciendo en concreto que la primera sea más importante que la segunda o la segunda más importante que la primera. Por tanto, las variaciones también quedan descartadas. Y ahora, dentro de las combinaciones, ya sabemos que esto será una combinación porque el orden no es importante, tendremos con repetición o sin repetición. Entonces, ¿podemos repetir personas? Pues lógicamente no. ¿Por qué? Porque en caso de repetir personas, nosotros tendríamos que no estarían formados por dos personas, sino que estaría solamente por una. Por tanto, la repetición queda descartada. Por lo que de esta manera tendremos un problema de combinaciones sin repetición. Es decir, tengo que calcular la combinación de 10 elementos cogidos de 2 en 2. ¿De acuerdo? Entonces, si recordáis, esto nos venía determinado por el número n sobre k. En este caso sería 10 sobre 2. Y tendríamos que esto era 10 factorial por 2 factorial entre 10 menos 2, perdón, menos 2 factorial, ¿vale? Y ahora esto lo calculamos como 10 factorial entre 2 factorial por 8 factorial y lo desarrollamos. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2 entre 2 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2. ¿Y qué es lo que nos ocurre? 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7, 8 con 8. Y nos quedará que será 10 por 9 entre 2. 90 entre 2, 45 posibilidades distintas, ¿vale? Recordemos que en este caso nos da igual que la primera sea la segunda o que la segunda sea la primera. Por lo tanto, de esta manera ya hemos calculado todas las diferentes posibilidades que tenemos, ¿ok? Podríamos intentar verlas, pero realmente no es necesario. Con esto es más que suficiente. Vámonos con el segundo caso. En el segundo caso nos dicen, tenemos 5 libros los cuales queremos ordenar dentro de una estantería, pero nos damos cuenta de que solamente nos caben 2 de ellos. Entonces, calcula cuántas posibilidades tenemos teniendo en cuenta que en este caso el orden sí que es relevante, ¿vale? Por tanto, lo primero que ya tenemos es que nos dicen que el orden sí que es relevante. Por tanto, las combinaciones quedan automáticamente descartadas, ¿vale? Recordamos 10 libros, perdón, 5 libros, tendremos aquí 5 libros y nos dicen que tenemos que poner solamente 2 de ellos, porque solamente nos caben 2, ¿vale? Sí que importa el orden, ¿vale? El orden sí que importa. Esto es muy importante. Entonces, sabemos que tiene que ser una variación o una permutación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como solamente caben 2 de los 5 libros, yo no puedo utilizar todos. Por tanto, la permutación, en este caso, queda automáticamente descartada, ¿vale? Por lo que nos quedará obligatoriamente una variación, ¿vale? Entonces tendremos que ver si será sin repetición o con repetición.
¿Qué es lo que ocurre? Que si yo pongo un libro el primero, ya no lo puedo poner el segundo, porque entonces estaría poniendo el mismo libro 2 veces. Por tanto, no puedo repetir. Por lo que tendré que calcular las variaciones de 5 libros cogidas de 2 en 2. Es decir, variación de 5 elementos cogidas de 2 en 2 sin repetición. ¿De acuerdo? Por tanto, si recordamos, aquí teníamos que era, en este caso, n factorial sobre n menos k factorial. En este caso, n era igual a 5 factorial entre 5 menos 2 factorial. Por tanto, sería 5 factorial entre 3 factorial, y para no tener que desarrollar todo, lo podemos poner de la siguiente manera. Esto sería 5 por 4 por 3 factorial, ¿vale? Entre 3 factorial. Si nos damos cuenta, esto es equivalente. Quito el 3 y quito el 3, y esto me quedarían 20 combinaciones exactamente. ¿De acuerdo? Como siempre, primero con el segundo, y en este caso segundo con el primero, sí que serían combinaciones distintas, ¿vale? En este caso, variaciones distintas. Por tanto, de esta manera ya tenemos el segundo ejercicio. Vamos ahora a eliminar todo lo que tenemos por aquí y seguir trabajando en este caso con el tercero de los problemas. Nos dicen, un entrenador de baloncesto tiene que ordenar a sus 10 jugadores del baloncesto precisamente para poder sacarlos al campo. Nos dicen, determina todas las posibles maneras que tiene de ordenarlos, ¿vale? Entonces nos dice que tiene 10 jugadores y que los tiene que ordenar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí vamos a utilizar todos los jugadores, ¿vale? Pero eso no nos dice nada, porque si recordáis, tanto combinaciones como variaciones y como permutaciones nos permiten utilizar todos los elementos que tenemos, ¿vale? Lo único que en caso de que tuviéramos una variación o una combinación, tendríamos simplemente que k sería igual a n. Por tanto, a la hora de expresarlo, ya sabríamos cómo sería, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí el orden sí que es relevante, porque no es lo mismo sacar primero a Juan y luego a Luis, que primero sacar a Luis y luego a Juan. Por tanto, las combinaciones, automáticamente, voy a ponerlo por aquí, la combinación queda descartada automáticamente, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que como tengo que utilizar todos los jugadores, si el orden importa y utilizo a todos, aquí lo que estoy haciendo básicamente es una permutación, ¿vale? Si recordáis, cuando utilizaba todos elementos y el orden sí que era relevante, era ese caso específico de la variación, ¿vale? Donde tendríamos permutaciones de 10 jugadores que teníamos ese 10 factorial, ¿vale? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y ya estaría, ¿vale? Esto nos va a dar un número relativamente grande, ¿vale? Porque tened en cuenta que aquí el orden sí que es muy importante, ¿vale? Importa que yo tenga primero un jugador y luego otro, ¿vale? Por curiosidad, os voy a calcular cuánto vale esto, pero yo os aviso que bastante. 10, en este caso, según la calculadora que tengáis, ¿vale? Os permitirá hacer el factorial, ¿vale? Bueno, pues para que os hagáis a la idea, atentos al dato que tenemos, 10 factorial es concretamente igual a 3.628.800. Tenemos todas estas maneras de combinar los diferentes jugadores, ¿de acuerdo? Puede parecer una auténtica locura, puede parecer que es imposible combinar 10 jugadores de todas esas maneras, pero os puedo asegurar que así es, ¿vale? Porque tened en cuenta que todos los tipos que puedo poner, los puedo poner manteniendo uno fijo, tengo que cambiar todos los demás, y luego ese fijo lo tengo que volver a cambiar. Y tened en cuenta que todos los cambios de posición, como el orden sí que importan, se tienen que volver a rehacer, ¿vale? Entonces, es un poquito complicado de entender porque hay que abstraerse mucho, pero realmente si lo vemos, funciona correctamente, ¿vale? Bueno, y ahora nos dicen en el último problema que vamos a ver, nos dicen, si tengo 6 camisetas y en el día de hoy me voy a decidir a utilizar 2 de ellas sin repetir ninguna, determina cuántas posibles maneras tengo de ordenarlas teniendo en cuenta que la que me ponga por la mañana tiene que ser en este caso diferente de la que me ponga por la segunda, y además es importante cuál me pongo primero y cuál me pongo después, ¿vale? Entonces nos dicen que el número de camisetas es igual a 6 camisetas, tengo que utilizar 2 de ellas, 2 camisetas en este caso, ¿vale? Y lo primero que me dicen es que no puedo repetir, y además me dicen que el orden importa, ¿vale? Por tanto, con estos datos ya me quedo con muchísima información.
Con esto obligatoriamente sé que tiene que ser sin repetición y con esto automáticamente sé que las combinaciones quedan descartadas. Porque recordad que las combinaciones en el orden no importan. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como K es diferente de N, también tendré que las permutaciones quedan automáticamente descartadas. Por tanto, tendré que serán variaciones sin repetición. En este caso, variaciones de 6 elementos cogidos de 2 en 2. Y como veíamos antes, nos quedará ese 6 factorial entre 6 menos 2 factorial. ¿Vale? Tendremos 6 factorial entre 4 factorial y como hacíamos antes, podremos poner 6 por 5 por 4 factorial entre 4 factorial. Elimino y elimino y tendré 30 combinaciones posibles. De nuevo, recordamos lo que decimos, pueden parecer muchas, pero es que ponerme la roja y la azul y ponerme la azul y la roja no es lo mismo, ¿vale? Porque en este caso hemos dicho que la que me pongo por la mañana y la que me pongo por la tarde son diferentes, ¿vale? No es cuántas utilizo o cuáles utilizo a lo largo del día, sino que he de tener en cuenta que la que utilizo por el día y la que utilizo por la tarde, mejor dicho, la que utilizo por la mañana y la que utilizo por la tarde, aunque ambas las utilizo dentro del mismo día, no es exactamente lo mismo, porque aquí el orden sí que nos importa. Así que chicos, aquí habéis visto 4 ejemplos de problemas totalmente prácticos, problemas de razonamiento, en los cuales, como decimos siempre, hay que tener muy en cuenta cómo extraigo los datos del enunciado, porque si no me doy cuenta de lo que me dice el enunciado, lo estaré planteando incorrectamente, ¿vale? Pero como podéis ver, esto nos facilita mucho ver cuántas distintas posibilidades tengo, porque imaginad, ya no os voy a decir en este caso de aquí arriba que sería totalmente inviable, sino simplemente en este, si yo tuviera que hacer las 30 variaciones, es verdad que echándole un rato podría hacerlo, pero simplemente con la expresión me queda muchísimo más sencillo, y así me olvido completamente. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmela en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.